Hola traders, les habla Gabriela, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad para poder hablarles acerca del indicador CCI, Commodity Channel Index. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día lo que vamos a ver es indicador Commodity Channel Index, obviamente. ¿Qué es el CCI? ¿Cómo se calcula el Commodity Channel Index? ¿Qué nos indica el indicador? Y cómo lo podemos utilizar en el trading. Esos son los 4 puntos que siempre vemos en nuestros videos tutoriales, así que cada vez que vamos a ver un nuevo video tutorial para un indicador en particular, siempre vamos a hablar acerca de qué es, cómo se calcula, qué nos indica y cómo lo utilizamos en el trading. Vamos a partir ahora con la primera parte respecto a qué es lo que es este indicador. Y este indicador, el índice del canal de materias primas, como se conoce en español, o Commodity Channel Index o el CCI, es un indicador técnico que mide la diferencia entre el precio actual y el precio medio histórico. Es un indicador que se utiliza específicamente para poder seguir los movimientos del mercado que pueden indicar compra o pueden indicar venta. Y el CCI es un oscilador sin límites. Esto significa que puede subir o puede bajar indefinidamente y por esta razón los niveles de sobrecompra, los niveles de sobreventa son claves para poder identificar oportunidades de trading. Aquí sí yo quiero hacer hincapié, si ustedes se fijan, este indicador se llama Commodity Channel Index, canal de materias primas, no es un indicador que solamente se pueda utilizar en materias primas. Por favor, no confundan el nombre con lo que el indicador puede hacer. Este indicador se puede ocupar en todos los mercados para divisas, para índices accionarios, para acciones, para materias primas, para criptos, para lo que ustedes quieran. No es un indicador exclusivo para materias primas. Ahora, ¿quién introdujo este indicador al mercado? El CCI o el Commodity Channel Index lo introdujo al mercado, en este caso, una persona bastante conocida, diría yo, y que la verdad es que ayudó bastante para poder hacerlo mucho más conocido, porque fue desarrollado por Donald Lambert, un analista técnico que publicó originalmente este indicador en una revista, la revista de Commodities, que ahora se llama Futures, en 1980. ¿Cuáles son las limitaciones de este indicador? Porque recuerden, siempre tratamos también de hablar un poquito acerca de cuáles son las limitaciones. A ver, aquí, aunque a menudo se utiliza para poder detectar condiciones de sobrecompra, de sobreventa, el CCI es muy subjetivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el indicador no tiene límites y por lo tanto los niveles de sobrecompra y los niveles de sobreventa anteriores pueden tener poco impacto en el futuro. Además, el indicador es retrasado, lo que significa que a veces proporcionará malas señales de trading, no necesariamente justo en el momento perfecto. Un repunte, por ejemplo, de 100 o de menos 100 para señalar una nueva tendencia puede llegar quizás demasiado tarde porque el precio quizás ya ha tenido su recorrido y está empezando a corregir. Y este tipo de incidentes es lo que nosotros conocemos como los whipsaws y este indicador emite una señal, pero el precio no sigue la señal y se pierde en la operación. Y si no se tiene bastante cuidado, este whipsaw que puede hacer puede ocurrir con bastante frecuencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que utilicen este indicador junto con el análisis de precio, con acción del precio. Y obviamente también si quieren apoyarse en algún otro indicador técnico, también lo pueden hacer para así tratar de confirmar o rechazar las señales que nos está entregando el CCI. ¿Cómo se calcula? Este indicador tiene la siguiente fórmula que les tengo ahí presente en la diapositiva y ahí dice CCI igual precio típico menos la media móvil simple dividido en 0, perdón, en 0.015 por la desviación media. Esa fórmula matemática yo creo que nadie la aplica hoy en día, pero hay algunas personas que la quieren igual para saber desde dónde viene el cálculo, así que por eso se las quise mostrar. Creo que sí es importante determinar, por ejemplo, la cantidad de periodos que se va a analizar con el CCI. Y lo habitual es que se utilicen 20. Esa es la cifra que trae por defecto el indicador. Por ende, si ustedes encuentran alguna plataforma que no traiga 20, ha sido modificada porque por defecto viene con 20. Y claro, ustedes podrían utilizar un periodo distinto dependiendo del análisis que quieran realizar. Menos periodos dan como resultado un indicador mucho más volátil, mientras que más periodos lo van a hacer mucho más suave. Esto es muy similar a lo que nosotros siempre hablamos respecto a la temporalidad de los gráficos. Ustedes siempre me preguntan, Gabriela, ¿qué gráfico es mejor? ¿El gráfico de 5 minutos, el gráfico de 1 hora, el gráfico diario para este indicador? Y yo les digo, más que sea mejor o menor, depende mucho del estilo de trading que ustedes vayan a utilizar. Si hacen scalping, no les sirve de nada el gráfico diario con ese indicador. Entonces, lo tienen que usar en gráficos de periodos de tiempo más bajos. El tema está en que tienen que saber que los gráficos de periodos de tiempo más bajos, como tienen más ruido, efectivamente hacen que los indicadores sean más volátiles, que entreguen una mayor cantidad de señales, pero que no todas esas señales los lleven a buen puerto. Y por otro lado, mientras tenemos
gráficos de periodos de tiempo más amplios, obviamente como toma días hacia atrás o una gran cantidad de horas hacia atrás, obviamente eso significa que se va a mover un poquito más lento, no va a entregar tantas señales de trading, pero es muy probable que esas señales sí nos lleven a un buen puerto. Por ejemplo, si estamos tratando de calcular este indicador en un gráfico de 1 minuto, 20 periodos hacia atrás son 20 minutos, no es nada. Mientras que en un gráfico diario, esos mismos 20 periodos podrían ser 20 días. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros vamos a asumir 20 periodos para el cálculo que les voy a explicar a modo de ejemplo, porque ustedes esto lo pueden calcular de manera manual en una hoja de cálculo de Excel para llevar un registro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, en esa hoja de cálculo tienen que llevar un registro del máximo, del mínimo y el cierre, y aquí me refiero siempre a precios, precio máximo, precio mínimo, precio de cierre, durante 20 periodos, y después de que tienen ese registro, tienen que calcular el precio típico. Después de 20 periodos, ustedes van a calcular la media móvil del precio típico, sumando los últimos 20 precios típicos y dividiéndolos por 20. Después tienen que calcular la desviación media, restando la media móvil del precio típico de los últimos 20 periodos. Luego hay que sumar los valores absolutos. Aquí dejen completamente de lado todos los signos menos, así, literal, de todas las cifras que encontraron, y luego divídanlo por 20. Por último, hay que introducir el precio típico más reciente, la media móvil y la desviación media en la fórmula que está ahí arriba para poder calcular la lectura actual del CCI. Y eso se tiene que repetir cada vez que vayamos a tener un nuevo periodo. Por suerte, las plataformas de trading hacen este trabajo matemático por nosotros y no tenemos que andar calculándolo. Por eso yo les decía, se los explico, porque hay mucha gente que sí le gusta calcularlo y está perfecto, porque hay veces que hacen optimizaciones a través de hojas de Excel, tomando variaciones pequeñas y dicen, ok, acá he entregado este número, etcétera. Está bien. Pero la plataforma, la mayoría de ellas lo trae por defecto, así que ustedes no tienen que hacer el cálculo porque la plataforma lo hace por ustedes. Ahora, ya sabemos cómo, qué es lo que es, cómo se calcula, así que ¿qué nos indica el CCI? Primero, el CCI se ve de esta manera en como se las muestro en la parte derecha de la pantalla, en donde abajo se añade al gráfico algo muy similar al RSI, al Relative Strength Index. Si no han visto ese video tutorial todavía, yo les voy a dejar el enlace compartido en la esquina superior derecha para que puedan ir directamente a ese video tutorial del RSI, pero se ve muy similar. Es un oscilador. Y el CCI se utiliza principalmente para detectar nuevas tendencias, vigilar los niveles de sobrecompra, vigilar los niveles de sobreventa y también detectar la debilidad de las tendencias cuando el indicador diverge con el precio. Básicamente es eso. Y cuando el CCI pasa de ser negativo o casi nulo a estar por encima de 100, puede indicar que el precio está iniciando una nueva tendencia alcista. Y una vez que eso ocurre, los traders pueden estar atentos a un retroceso del precio, seguido de un repunte tanto del precio como del CCI para poder señalar una oportunidad de compra. Y por otro lado, este mismo concepto se aplica a una tendencia bajista que es emergente. Cuando el indicador pasa de lecturas positivas o cercanas a cero a por debajo de menos 100, entonces ahí puede estar comenzando una nueva tendencia bajista. Y es una señal para algunos para salir de las posiciones largas o para empezar a buscar oportunidades de venta. Entonces imagínense que ustedes están comprados y ven el CCI que pasa a menos 100. Cerramos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que comience una nueva tendencia bajista aumenta. Y también viceversa. Imagínense que estamos comprados y, estamos vendidos y el CCI pasa por el nivel de 100 hacia arriba. Cerramos esa venta porque existe mucha posibilidad de que el precio no continúe cayendo, sino que empiece una nueva tendencia alcista. Por ende, esa venta mejor cerrarla porque si no significaría pérdida. Eso nos indica el CCI. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar en el trading? Las directrices de Lambert para el CCI se centran en los movimientos solamente por encima de 100 y por debajo de menos 100 para generar señales de compra y señales de venta. Entonces ustedes cuando desplieguen el indicador, colocan la línea de 100 y de menos 100 supermarcaditas para que así se den cuenta rápidamente cuando entrega señal de compra o de venta. Las oportunidades de compra. Cuando el CCI se mueve por encima de 100, se considera que el precio está entrando en una fuerte tendencia alcista y ahí es donde se da la señal de compra. A diferencia del RSI, que tenemos que esperar a que el precio caiga de vuelta de la zona de sobrecompra. Aquí no. Aquí nosotros vamos a ingresar cuando el precio ingresa a la zona de sobrecompra. ¿Y cuándo vamos a salir? Vamos a salir de esta posición cuando el precio cierre, no el precio, sino que el CCI cierre por debajo de los 100.
Y por otro lado, para las oportunidades de venta, cuando el CCI se mueve por debajo de menos 100, se considera que el precio está en una fuerte tendencia bajista y se da una señal de venta. Y la posición se tiene que cerrar cuando el CCI, perdón, vuelve a situarse por encima de 100. Así de simple. Vamos a obviar cualquier otro tipo de movimiento, ¿ya? Porque las indicaciones de Lambert son específicamente estas. Ahora, ¿cómo lo vemos en un gráfico? Primero, aquí tenemos un gráfico del euro dólar. ¿Cómo añado el indicador al gráfico? Tienen que ir acá a Indicators, vamos a buscar CCI, les va a aparecer Commodity Channel Index, lo agregamos y listo, aparece así, tal cual. Muy finitas las líneas. Si ustedes quieren engrosar las líneas, vayan ahí a la ruedita, vayan acá y póngalas un poquito más gruesas para que así no se les pierda de vista los niveles importantes, sobre todo el nivel de 100 y el nivel de menos 100, que incluso le pueden cambiar a otro color para que así destaque mucho más. Ahí está. Así se carga, así se ve. Nosotros tenemos entonces acá arriba, y déjenme poner acá de inmediato el texto, acá arriba tenemos la zona de sobrecompra y acá abajo tenemos la zona de sobreventa. Y como nosotros dijimos, vamos a poner aquí sobreventa, ok. Como nosotros dijimos, cuando el precio caiga hacia la zona de sobreventa, venta. Cuando el precio suba hacia la zona de sobrecompra, compra. No vamos a hacer nada distinto a esto que nos dijo Lambert. Entonces, mirando el gráfico, y aquí un punto súper importante, porque he escuchado algunos comentarios ahí a través del canal de YouTube que dicen, sí, pero es que Gabriela muestra que se entra justo en la vela donde se da la señal. No, eso no es así. Es imposible, imposible entrar justo cuando se da la señal. ¿Y saben por qué es imposible? Porque el indicador se calcula con precios de cierre. La mayoría de los indicadores se calculan con precios de cierre. ¿Y eso qué significa? Que la vela tiene que cerrar. Y una vez que cierra, ahí no se entrega la señal. Por ende, es imposible entrar en una vela que ya está cerrada. Por lo general, ustedes cuando entran al mercado, entran en la vela siguiente o en la subsiguiente, no en la misma vela donde se da la señal. Hago esa aclaración para que no hayan equivocaciones, por favor. Quizás aquí en los gráficos se ven muy chiquititos los puntos y por eso se genera confusión. Pero insisto, las oportunidades de entrada al mercado cuando nosotros realmente las tomamos, no es justo cuando nos da la señal, por lo general es en la siguiente vela o en la subsiguiente. Pero miremos aquí el euro dólar. Gráficos de una hora. Perfecto. ¿Dónde tenemos una señal? La primera señal de compra la vamos a tener acá. Vamos a poner aquí, denme un segundito con esto. Aquí tenemos la señal de compra. Y déjenme cambiar eso a color verde. ¿Por qué? Porque la línea del CCI cruzó el 100 hacia arriba. Entró a la zona de sobrecompra. Listo. Entonces aquí tuvimos la señal de compra. ¿Nosotros entramos justo en esa vela? No. Nosotros probablemente entramos en la siguiente vela. Si nos hubiésemos apoyado con la acción del precio, además hubiésemos confirmado la entrada después de que el precio, por ejemplo, hubiese roto los máximos que teníamos ahí. Entonces nuestra entrada potencialmente hubiese estado puesta acá. A la siguiente vela, en línea con lo que nos indicó el CCI. Después de la ruptura de los 1.050. Es muy probable que muchos de ustedes podrían haber entrado ahí. Perfecto, entramos. ¿Dónde cerramos la operación? Con la señal contraria. Acá. Ok, y la señal contraria. ¿Justo voy a cerrar ahí? No, porque es precio de cierre. Tienen que esperar a la siguiente vela. Es tanto para la entrada como para la salida, que nunca cierran en la señal, cierran en la vela siguiente o en la subsiguiente. Entonces, la señal la entregó justamente a las 3 de la tarde. Es muy probable que nosotros hubiésemos visto lo siguiente. Acá tenemos un nivel de soporte. La señal la entregó a las 3 de la tarde, es decir, en esta vela que está acá. Y déjenme agrandar un poquito para que así no haya duda de absolutamente nada y quede todo súper claro. Esta es la vela de las 3 de la tarde donde nos entregó la señal. Probablemente hubiésemos salido en la siguiente y si algunos quizás todavía no estaban tan convencidos, quizás salieron incluso con la ruptura del nivel de soporte de los 1.058. ¿Esto qué hubiese significado? Potencialmente una ganancia de alrededor de 63.8 puntos. ¿Bien? Yo diría que súper bien. Interesante. Primer trade. Veamos qué es lo que nos dice más adelante. Siguiendo solo las indicaciones de Lambert, no otras indicaciones. Aquí nos dice, ok, señal de venta. Dame un segundo, vamos a duplicar esto, clonar. Ahí sí. Señal de venta acá. Cuando la línea del CCI cae y entra a la zona de sobreventa. Listo. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue exactamente a las 8 de la mañana. No entramos, obviamente, ahí. ¿Por qué? Porque obviamente ahí no tenemos la señal de entrada.
Por ende, es probable que hayamos entrado en la siguiente o en la subsiguiente. Y si me preguntan a mí, yo creo que es mucho más probable que hubiesen entrado en la subsiguiente que en la siguiente. ¿Por qué? Porque antes de eso yo podría haberme dado cuenta que aquí el precio ya tenía un nivel de soporte. Entonces, quizás algunos de ustedes querían confirmar la entrada a partir del rompimiento. Entonces, podrían haber entrado, por ejemplo, acá. Luego, la señal de salida. ¿Dónde nos entregó la señal de salida? Con la señal contraria. Y eso hubiese sido acá. Señal contraria. Listo. Y la señal contraria la entregó a las 3 de la tarde. No hubiésemos salido la señal contraria. Hubiésemos salido probablemente en la siguiente o en la subsiguiente. Y ahí, ¿cómo hubiésemos terminado? Cero o perdiendo muy poquito. Entonces llevamos un trade ganador, uno que terminó en cero o perdiendo muy poquito, porque prácticamente el precio de entrada es el mismo precio de salida. Ok, no tan bien como hubiésemos querido, pero se da. En el trading no siempre se da lo que uno quiere. Vamos con el siguiente trade. Clonamos. Aquí nos dio, aquí está. Aquí nos dio la señal de compra. Perfecto. Eso fue a las 9 de la noche, después de que haya roto ese nivel de resistencia que teníamos marcado anteriormente. ¿Entramos ahí? No, porque esa es la línea, la vela de señal. Probablemente entramos en esta o en la subsiguiente. Listo, aquí entramos comprando. Perfecto. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo mantenemos esa operación abierta? Hasta la señal contraria. Y la señal contraria la entregó mucho más acá. Aquí la entregó. Entonces, ahí donde hubiésemos salido. Mirando un poquito más esto de cerca, nosotros probablemente hubiésemos generado nuestro punto de entrada más o menos por acá, en esta vela de las 11 de la noche, y la salida más o menos por acá. Ahí está la señal de salida, por ende, por eso hemos salido por acá. Vamos a colocarlo de inmediato para que vean el punto de entrada. Punto de entrada en la subsiguiente, punto de salida, aquí está la señal, la subsiguiente. Ahí, listo. Eso es lo que hubiésemos tenido de movimiento positivo. 90.5. ¿Bien? Súper bien. Llevamos 2 trades buenos, uno malo. Y esto es solamente tomando un ejemplo. Por favor, ustedes hagan muchos ejemplos, revísenlo en distintos instrumentos. Yo estoy aquí tratando de ejemplificar cómo se ocupa para que tengan mayor idea de cómo utilizar el indicador. Fíjense que hasta el momento no he hablado del stop. ¿Dónde iría el stop? Por ejemplo, en este trade que acabamos de hacer, ¿dónde hubiésemos puesto el stop? Porque la salida la tenemos en base a la señal contraria, perfecto. Pero el stop, de alguna forma yo tengo que resguardarme. Bueno, entonces si entramos en esta vela, yo hubiese tomado en consideración el mínimo más importante del último swing. Por ejemplo, el mínimo de la vela del día 21, que fue cuando se entregó la señal. Por otro lado, acá, en esta entrada, ¿dónde hubiese dejado mi stop? Por debajo de el mínimo de la vela en la cual se entregó la señal. Creo que es una buena medida como para poder dejar un stop loss. Vamos a continuar un poquito más adelante. Aquí volvió a entregar una señal de compra. Vamos a ver si realmente se da. Voy a mover esto para acá para que sea más rápido. Señal de compra, señal de venta aquí. Perfecto. En este ejercicio, la señal se dio a las 2 de la mañana. Ni por si acaso vamos a entrar ahí. Quizás a la siguiente. Si entramos a la siguiente, luego cuando salimos alrededor de las 8 de la mañana, no, a la siguiente. Fíjense, entre el punto de entrada y el punto de salida es prácticamente lo mismo. Es muy probable que hubiésemos terminado en cero. ¿Dónde hubiese estado nuestro stop? Fíjense, nuestro stop hubiese estado puesto incluso acá abajo, por debajo del mínimo de la señal. ¿Se hubiese tocado el stop? No, se hubiese cerrado antes con la señal contraria. Ok, vámonos con el siguiente. Vamos a ir con esta señal de venta y este cierre acá. ¿Qué pasó con esto? Señal de venta estuvo ahí la primera señal. Por ende, probablemente hubiésemos entrado en la subsiguiente, por acá, y hubiésemos cerrado el trade después de la señal contraria que está ahí. 1, 2. Listo. Entonces hubiésemos cerrado más o menos con esta vela rojita, en alguno de esos puntos dentro de la vela rojita. ¿El stop dónde hubiese estado puesto? El stop hubiese estado puesto en la línea de señal, en la vela de señal, perdón, por sobre el máximo. Aquí hubiésemos terminado ganando, porque la venta se dio completamente en línea y no nos sacó con el stop. Si se fijan, ya llevamos por lo menos un par de ejemplos en donde se ve bastante interesante, en donde el precio muestra que pierde poquito, por lo menos en el ejemplo del euro dólar, y cuando gana y se da el trade, está con una cantidad bastante interesante. Este es un ejemplo. Ustedes pueden analizarlo en distintos otros activos más. De hecho, yo había mostrado el gráfico del Standard Poor's. Aquí tenemos muchas oportunidades de entrada al mercado, en gráficos diarios creo que era.
lo que habíamos visto para el Standard Poor's. Déjenme un segundo. Ahí está. Miren todas esas señales que nos había dado. Señales de compra, de compra. Obviamente las X son los cierres de la operación. Señales de venta entre medio. Por favor, échenle un vistazo, revísenlo. Véanlo en una cuenta de práctica, no en una cuenta real. Y vean qué les parece. Como regla básica, comprar cuando el precio rompe los 100 hacia arriba y cerrar esa compra cuando el precio cae de los 100 hacia abajo. El stop, ponerlo por sobre el máximo de la vela en la cual se dio la señal, y la entrada probablemente sea 2 velas después, lo mismo que el cierre, probablemente 2 velas después. En cuanto a las ventas, vender cuando el precio cae por debajo de los menos 100 y cerrar cuando el precio vuelve a subir por sobre los 100. El stop por debajo del mínimo de la vela en la cual se entregó la señal. La entrada probablemente 2 velas después y la salida probablemente 2 velas después de que se dieron las señales. Eso es el CCI. Espero que les haya gustado el video tutorial del día de hoy. Ojalá